La conmemoración de tres eventos importantes para nosotros, como ya Patricia lo explicó: el Día de la Independencia de Croacia, el Día de la Mujer Boliviana, de gran significación para nosotros, y bueno, la presentación de los libros de dos excombatientes sobrevivientes de la guerra de la batalla de Vukovar. Patricia leyó el mensaje de Daniel Plati. Me toca a mí dar lectura al mensaje enviado por Damir Marcus, otro de los sobrevivientes de la guerra de Vukovar, de la batalla de Vukovar. 30.000 voluntarios defendió la patria en 1991. Luego el número de defensores croatas subió hasta alrededor de 500.000 según los mismos datos. No hubo suficiente armamento y Europa en ese entonces nos impuso embargo para toda la importación de armamento, es decir, la prohibición. Ante nosotros tuvimos un enemigo y agresor bien armado y nosotros sin poder importar armas para la defensa. Hubo que arrebatarlo al enemigo. Se compraba en el mercado negro en el extranjero. En ello nuestra diáspora nos ayudaba enormemente. Damos gracias también a ustedes por haber pensado en Croacia, en los países tan lejanos y que estuvieron con nosotros. Le agradecemos. ¿Por qué motivo el libro tiene por título 58? Es el número de los que entramos a la ciudad de Vukovar, rodeado ya casi por completo a fines de septiembre, para ayudar al pequeño número de defensores croatas que estaba resistiendo ante el enemigo enormemente más poderoso. De nosotros 58 perdieron la vida 25, luchando o asesinados cuando fueron arrastrados del hospital Auca. 3 están desaparecidos y 6 murieron posteriormente en la guerra patria. Vukovar fue una ciudad barroca, preciosa a la orilla del potente Danubio, ciudad con 45.000 habitantes, mayormente croatas, algo de serbios y otras nacionalidades. Vukovar también, como la mayor parte de Croacia, fue atacada con todos los armamentos habidos y por haber: aviones, artillería, barcos, infantería. Dubrovnik, Zadar, Sibetnik, Karlovac, Osijek, Novska, Stavonsky, Bravo, Gospić, Sisak y muchas otras ciudades y lugares fueron obligados a defenderse de la gran fuerza enemiga, el ejército de Yugoslavia, que en aquel entonces era considerado como el cuarto ejército por su poder en Europa. Vukovar fue defendido por solamente 1.803 defensores croatas. Después, efectuando análisis, se ha concluido que a la ciudad y sus alrededores atacaban una fuerza de 40.000 hasta 80.000 soldados enemigos. La ciudad fue rodeada por 3 anillos. El primero estaba atacando permanentemente. Después de 10 días lo reemplazaba el segundo anillo. El tercer anillo lo componían artillería, logística y servicios de sanidad. Por lo tanto, 1.803 defensores croatas se enfrentaron, insisto, a 40.000 enemigos equipados con ventajas técnicas enormes. Tuvieron todo, menos con lo que nosotros, los croatas, tenemos y lo que ellos nunca tuvieron: el corazón. Nosotros tuvimos el corazón. Hemos comprobado que no es esencial la fuerza del enemigo, sino cuánto tú estás dispuesto a dar para la causa en la cual crees. Nosotros estuvimos dispuestos para la patria. Sabíamos que era ahora o nunca. Muchas generaciones de croatas soñaron con una Croacia independiente y en estos momentos tuvimos la oportunidad de conseguir nuestra patria libre. Rezamos todos a Dios por Croacia, luchamos, cada uno a su manera. La mayoría de los defensores croatas tenían alrededor del cuello el rosario. Ganamos todos juntos con la fe puesta en Dios, un milagro. Nadie nos daba ninguna chance, pero nosotros los croatas no nos rendimos, luchamos. Mi unidad, HOS, estuvo emplazada en Saimiste, parte urbana de Vukovar. Calles estrechas, casas apretadas. Según corría el tiempo, teníamos que retirarnos hasta el mismo centro de la ciudad.
Todos los días nos atacaban 2 veces en promedio, en la mañana a las 7 horas y en la tarde a las 14. Nuestra población civil se encontraba en sótanos, tras nuestras líneas defensivas. Alrededor de unas 15.000 personas, casi 3 meses sin energía eléctrica, agua, alimentos ni remedios. En aquellas condiciones difíciles fueron los niños los que más sufrieron. Sótanos húmedos, una vela alumbrando, mientras arriba se desataba una guerra terrorífica. A nosotros en Jaimiste atacaba en general la infantería. En la mañana se iniciaba con el ataque de artillería, tanques y luego, después de media hora, la infantería blindada asaltando todas nuestras calles. Puesto que la ayuda en hombres no nos pudo llegar, siendo rodeados por grandes fuerzas, y puesto que no se defendía solo Bucua, además escaseaban armas, fue cuestión de días cuando nos quedamos sin munición. Esto sucedió el 15 de noviembre de 1991. Tuvimos municiones contra la infantería, pero no contra los tanques. Nos faltó blindaje. Todo lo que teníamos gastábamos. No tuvimos con qué destruir el blindaje del enemigo. En la noche del 16 de noviembre se decidió romper el cerco, puesto que la rendición entre nosotros, de HOS, que estuvimos en Jaimiste, no se consideró de ninguna manera. Quedábamos solo 44, porque de los 58, 14 fueron enviados a Bajutano, aldea delante de Bucua, donde habían quedado solo 8 defensores. De los 8, solo 2 estaban sin heridas, los demás heridos en varias partes. Yo fui herido por bala en la pierna y 2 veces en la cabeza por esquirlas. Partimos a romper el cerco dirigiéndonos a lo desconocido. Con la ayuda de Dios, porque no sé de qué otra manera alcanzamos a llegar hasta Vikovchi, y luego hasta la libertad. Actualmente estoy dedicado a que no se olviden a los héroes de la guerra patria, aquellos que dieron el mayor aporte que pueden dar, su vida. Es este el deber de todos nosotros que tuvimos suerte de sobrevivir a la agresión brutal y la guerra. Nosotros, los de HOS, tuvimos el emblema que decía dispuestos para la patria. Hemos defendido con honor a la patria y nunca renunciaremos de dicho emblema.